Buenos días, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Y les doy la bienvenida a los amigos de Board Media y a los amigos y clientes de Smart Speakers a este interesante webinar con Enrique Quintana. Hoy estaremos Armando Domínguez de BM Digital y su servidor llevando este webinar junto con Enrique Quintana. Quiero comentarles a todos que los conferencistas de Smart Speakers ya están disponibles para dar conferencias en línea y en algunos casos presenciales cuando las circunstancias lo permiten. En temas como análisis político, motivación, innovación, reinvención, liderazgo, entretenimiento, en fin, en una gran variedad de temas. Y quiero comentarles un poco la dinámica de cómo vamos a llevar hoy este webinar. Primero participará Enrique Quintana y nos dará una breve plática, y donde nos centraremos más es en la sección de preguntas y respuestas, que será sumamente interesante, igual que la plática de él, por los tiempos que estamos viviendo. Voy a leerles el currículum de Enrique Quintana. Él es vicepresidente y director general editorial del Financiero y comentarista en W Radio. Previamente se desempeñó como director editorial de negocios y opinión pública en Grupo Reforma. Ocupó la dirección de noticias de Grupo Radio Centro. También fue conductor y director de Enfoque Noticias en Estéreo 100. Los dejo con el extraordinario economista Enrique Quintana. Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco. Gracias a Smart Speakers y a todos los que asisten a esta charla. Una charla que quiere encontrar algunos ingredientes de lo que viene en los próximos meses. Pero quisiera comenzar diciéndoles que si alguien les asegura saber con certeza qué es lo que va a pasar en México y en el mundo en los próximos meses, es que está mal informado. Tenemos un enorme grado de incertidumbre. Hay que partir de esa premisa. Pero en medio de esta incertidumbre, para ver la perspectiva económica, hay que ver tres variables fundamentales. Uno, el probable comportamiento de la pandemia. Dos, el posible desempeño de la economía norteamericana, que pasa por el asunto de las elecciones ya muy próximas. Y tercero, el escenario político de México. Así que temas económicos que tienen que ver de manera destacada con variables políticas. Comencemos con el tema de la pandemia. Una pandemia interminable. Si vemos este gráfico donde tenemos el número de contagios diarios, nos damos cuenta que estamos lejos de que la pandemia haya sido controlada. Este gráfico representa al mundo completo. Pero viendo países específicos, pues las cosas tampoco dicen nada positivo. En Estados Unidos está empezando a subir el contagio, y en España, Francia y otros países, claramente ya hay una segunda ola, hay un rebrote que tiene todavía más intensidad que el primero y está provocando conflictos políticos muy diversos. En México, lo que tenemos es una trayectoria levemente a la baja, con variables como la que ustedes ven aquí, esta reclasificación que se presentó hace un par de días y que llevó a la molestia del doctor López-Gatell, que nos agarró a coscorrones en el Financiero por tener la osadía de referir que era el día con más registros de contagios y de fallecidos. Así que estamos lejos de que la pandemia haya sido controlada. El modelo predictivo del
Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington teme todavía un rebrote en los últimos meses de este año, que podría nuevamente, y entiendo que es un temor generalizado, el que nuevamente se tomen medidas para cerrar la economía. ¿Será esto factible? El escenario es una pandemia larga. El director general de la Organización Mundial de la Salud insiste en que no durará más de 2 años. Imagínense, ese es el escenario que trata de generar tranquilidad. En realidad, lo que sí es un hecho es que tendremos una pandemia larga. No es factible imaginar un escenario en donde hay una vacunación generalizada antes de la segunda mitad del 2021. Hay una carrera por la producción de vacunas. Tienen ustedes allí en la pantalla algunas empresas. En algunos casos, en China y en Rusia, ya se están aplicando de manera limitada. En Occidente están en la fase de investigación clínica, la llamada fase 3, donde se están aplicando a varias decenas de miles de voluntarios, y quizás en cuestión de semanas o de pocos meses pudiéramos tener autorizaciones por parte de la FDA o de la Agencia Sanitaria Europea. Pero una vacunación generalizada, olvídenlo, no estará antes de la mitad del próximo año. Mientras tanto, esta condición de un posible rebrote sí puede llevar nuevamente a confinamientos localizados, cierres localizados. Descarten un cierre generalizado como el que tuvimos a partir de marzo de este año, pero sí a confinamientos específicos. Esto es lo que se puede observar de la pandemia. Esto determina un par de cosas. Uno, el cierre de este año nos conduce a una situación económica donde ya hay un consenso, terminaremos con una caída de alrededor de 10%, no menos de 10%. Y para el 2021, aún el escenario más optimista implica una recuperación de poco más de 3, es decir, de la tercera parte de lo que perdimos en 2020. El escenario del gobierno lo que señala es una caída más ligera de 8 y una recuperación más acelerada de 4.6%. Creo que se pasa de optimista esta proyección, este escenario de la Secretaría de Hacienda. La caída será mayor este año, la recuperación será menor el próximo. Pero donde probablemente sí tiene razón el gobierno es en que tendremos una situación de mayor estabilidad, tanto en inflación, en tipo de cambio y en tasas de interés, que lo que tuvimos en anteriores crisis. Esto que ven ustedes en la pantalla es el escenario oficial, el escenario de Hacienda. Como dice el dicho, cada quien habla de la feria según le va en ella. A esta cifra macroeconómica hay que descomponerla por sectores. El sector más afectado es el sector que tiene que ver con hoteles, restaurantes, con todo el ecosistema turístico. Difícilmente va a evitar una caída en este año y en la primera mitad del próximo del orden de 30-35%. Las manufacturas que estuvieron cerradas algunos meses también van a caer de manera muy fuerte. En el otro extremo, los sectores vinculados con la tecnología pues están haciendo su agosto. Por ejemplo, el comercio electrónico está avanzando en unos cuantos meses lo que requería varios años en el pasado. El tema de la salud, los sistemas de mensajería, en fin, lo que tenemos es una economía donde sí hay una caída generalizada,
pero en algunos casos es más grave y tenemos algunas excepciones a las cuales les está yendo bastante bien en este contexto. Este escenario es lo que ocurriría con el Producto Interno Bruto, ya no solamente en años completos, sino viendo trimestre con trimestre. El tercer trimestre que acabamos de terminar va a traer consigo, en cuanto las cifras se hagan oficiales, un desplome de 11%. El segundo fue casi 19%. El cuarto trimestre de este año, en el que estamos en este momento, estamos comenzándolo, todavía traerá una caída de 8%. El primer trimestre del 21 todavía contemplará una caída de 3%. Será hasta la segunda mitad del próximo año, es su segundo trimestre, cuando tengamos en comparaciones anuales probablemente una recuperación respecto al 20, que no va a ser ni respecto al 19 ni del 18, años en los cuales estaremos todavía distantes para volver a los niveles de ventas y de producción que teníamos entonces. Y esta recuperación, nuevamente enfatizo, hará distinciones. Se va a orientar al consumo básico. Si entre nuestra audiencia hay quienes estén en el negocio de alimentos, de bienes para la higiene personal, de bienes para la casa, los esenciales, bueno, pues quizá no les vaya tan mal, ni les esté yendo tan mal. Pero si tenemos textileros, zapateros, gente que está dedicada a la producción o ventas de productos duraderos, de productos cuyo consumo puede posponerse, pues va a pasar más dificultad este segmento. Y lo vemos en el gráfico contrastando el comportamiento de las tiendas departamentales con las tiendas de autoservicio, que sirve como ejemplo de estos dos tipos de consumo. El consumo básico, que se defiende más, el consumo duradero, que está teniendo una etapa muy complicada y que lamentablemente la tendrá en los siguientes meses. Refería hace unos minutos que esta crisis es diferente a otras que hemos vivido. Es una crisis productiva de grandes dimensiones, la mayor que se haya visto en nuestro país desde la Gran Depresión de 1932. Yo creo que ya no hay nadie vivo que recuerde aquella depresión. Bueno, no habíamos visto en México algo así. Sin embargo, nos hemos salvado de las crisis financieras que tuvimos en el pasado reciente en nuestro país. El tipo de cambio, hoy lo ven ustedes, andamos en 21.40, 21.50, se ha mantenido relativamente estable y las tasas de interés incluso han bajado. La inflación, aunque tiene presiones, también está bajo control. Esto hace diferente esta circunstancia de lo que vivimos en 94 o en años anteriores, y es algo que no hay que perder de vista. Esto se va a mantener así muy probablemente a lo largo de los próximos meses. Se dice que el gobierno mexicano, a diferencia de lo que hacen otros gobiernos, no está canalizando recursos para ayudar a las empresas, a los trabajadores a soportar la crisis. Y es algo absolutamente cierto. La estrategia del gobierno es subirse a la locomotora norteamericana. Esa es la gran estrategia. Y por esa razón fue tan importante el viaje de hace unos meses del presidente López Obrador a Washington, el único viaje internacional que ha hecho para vincularnos todavía de manera más cercana con el presidente Trump, con el gobierno norteamericano, para afianzar los lazos que reafirmó el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con el costo de que nos subimos también a la contienda electoral de Estados Unidos. Vamos a ver en un momento, pues no es buena noticia para México, sobre todo cómo van las cosas en esa contienda. Esa apuesta a subirse a la locomotora norteamericana perdió de vista que también en Estados Unidos la economía se está debilitando. Los recursos que se destinaron para evitar la caída, por ejemplo, la caída de la industria, que en abril fue desastrosa,
luego el rebote que tuvimos en junio, bueno, ese impulso se está agotando. Y por lo mismo, a la propia manufactura mexicana se le está acabando el impulso que le dio el jalón norteamericano. Esto es las ventas de autos en Estados Unidos, que son tan importantes para buena parte de la industria manufacturera mexicana. Veníamos en una recuperación en V en las manufacturas, pero lamentablemente ya los datos de septiembre que acaban de darse a conocer por parte del INEGI vuelven a poner una caída en las ventas a los Estados Unidos. Así que la recuperación en B está tendiendo a ser en W, o algunos le llaman en K, porque hay sectores que van a ir a la baja y otros que van a ir hacia arriba, pero definitivamente no se podrá mantener esta recuperación en B. El segmento de bienes de consumo básicos también se ha logrado mantener por esto que ustedes ven, que es el récord en las remesas. Es un ingreso fundamental que ha permitido que se mantenga el consumo básico en el país. Estados Unidos y China están en un conflicto geopolítico que no va a cambiar independientemente del resultado de la elección norteamericana. Y ahí México podría tener una oportunidad para atraer inversionistas si hubiera, primero, un esfuerzo de promoción. No lo hay, lamentablemente no lo hay, pero igualmente si hubiera otras condiciones para atraer a la inversión. Estado de Derecho, certidumbre jurídica y seguridad. Y no se está haciendo lo suficiente para aprovechar esto que es una oportunidad real para nuestro país. Y el ejemplo es ver lo que pasa con la inversión extranjera. Tenemos los datos al primer semestre y vemos claramente un estancamiento, no de hoy, sino de los últimos 3 años. En Estados Unidos estamos apenas a 20 y tantos días de las elecciones y en este proceso electoral lo más probable es que los demócratas ganen la votación popular. Como ocurrió hace 4 años, Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos a Donald Trump. Pero el sistema electoral norteamericano condujo a que Trump obtuviera un mayor número de votos electorales. La realidad es que en Estados Unidos no hay una elección, sino son 51 elecciones y gana quien gana la mayor parte de los votos electorales en esa elección. Sin embargo, en este momento, si las elecciones se realizaran, si fueran el próximo martes, porque siempre son en martes en Estados Unidos, el señor Biden le daría una patiza, verdaderamente dejaría en la lona al señor Trump. Después del debate, la diferencia se ha ampliado, como ustedes pueden ver en este concentrador de encuestas, donde la diferencia es ya de casi 10 puntos. En este momento, si no pasa nada extraordinario, no hay manera de que gane Trump. ¿Y qué va a pasar si gana Biden? Que es en este momento el escenario más probable. Va a persistir el distanciamiento con China. Eso no se va a resolver por la salida de Trump. Pero tendremos una política fiscal diferente en Estados Unidos con medidas más orientadas a la equidad. Es decir, no descarten un aumento de impuestos en Estados Unidos y un mayor gasto social. En la relación comercial de México con ese país tendremos una mayor presión por parte de los norteamericanos en vigilancia de carácter laboral y de carácter ambiental. Instrumentos de vigilancia que ya están presentes en el tratado, pero tendríamos a un gobierno norteamericano mucho más involucrado en promover las inspecciones laborales y ambientales en México. Cuidado allí. Tendríamos un gobierno que cambiaría radicalmente su visión energética con un énfasis en las energías limpias. Y ahí también va a ser cortocircuito con la actual administración
que está apostando todo a los hidrocarburos, cosa que también ha hecho Trump, pero esto cambiaría radicalmente y se quedaría el agravio de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos sin haber hecho ningún contacto con los demócratas. Estas pueden ser algunas de las consecuencias del triunfo de Biden. Sin embargo, no está en el escenario ni una revisión del TEMEC ni un cambio radical en materia comercial. Finalmente, en esta primera presentación general, ¿cuál es el escenario político para México? Esa tercera gran variable de las que les hablaba en un principio. Hace pocos días publicamos en El Financiero nuestra más reciente encuesta, donde aparece que la aceptación de AMLO, la aprobación, subió en el mes de septiembre. 3 puntos respecto a agosto y está 6 puntos por arriba del nivel más bajo que tuvo en esta crisis, que fue en el mes de junio. Esto es un hecho, esto es resultado de una encuesta rigurosamente aplicada, reflejando las opiniones en los 32 estados con todos los segmentos sociales representados. Así que no se dejen llevar por la idea de que hay un rechazo generalizado a este gobierno. No es así. Y esto se reflejó también en la intención de voto por su partido, por Morena. Nuestra última lectura refleja un 39% de intención de voto por Morena en las elecciones para diputados federales frente a 10 y 11 del PRI y el PAN, sus seguidores más cercanos. Y a nivel estatal, también hace poco hicimos encuestas locales, encuestas en las entidades donde habrá cambios de gobernador, y lo que encontramos es que tal vez haya 4 o 5 estados donde hay elecciones competidas, uno donde el PAN seguramente va a ganar, que es el estado de Querétaro, y Morena arrasando en la mayoría de los estados. Por lo pronto, faltan muchos meses para esa elección, pero esa es la visión que tenemos ahora. Y esto implicará que el gobierno se quede con el control de la Cámara de Diputados, aunque la duda es si se va a quedar con la mayoría absoluta, la que hoy tiene. Es probable, en mi opinión, que Morena se mantenga como la primera fuerza en la Cámara de Diputados, pero ya sin contar con la mayoría absoluta, es decir, tal vez con un 40 y tantos % si se suman sus aliados, pero ya no con el nivel de más de 50% que hoy tiene. Y va a depender de que la oposición haga un bloque para condicionar la aprobación de presupuesto o de leyes. Esto es el escenario político que me parece se va a configurar después del 2021. Una pregunta, casi ya para terminar esta presentación: ¿existe realmente el riesgo de una venezolanización de México? Es decir, de que México se parezca cada vez más a la Venezuela de estos dos personajes que ustedes ven ahí, del comandante Chávez ya afinado y del señor Maduro. Creo que no. Creo que el riesgo está acotado. Y déjenme empezar por el último elemento. A diferencia de Venezuela, nosotros tenemos como vecino inmediato a Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir bajo ningún concepto tener a un país como el de Chávez en sus fronteras. En segundo lugar, tenemos instituciones que pese a todo siguen funcionando. El Banco de México, la Suprema Corte, con todo y lo que pasó con la votación que tuvimos recientemente, el INE que está bajo asedio, con presión, pero que tiene una capacidad todavía para tener opinión autónoma y gestión autónoma, y una sociedad civil mucho más robusta. En el largo plazo, yo sigo pensando que nuestro país ofrece oportunidades por una serie de razones. Estamos muy cerca del mercado más grande del mundo, tenemos con este mercado y con su economía una relación estable e institucional. Tenemos un mercado interno de 127 millones de personas que son consumidores potenciales.
tenemos un perfil demográfico que ya quisieran muchos países, una población con una edad promedio de 28 años. Todavía, a pesar de todo, tenemos estabilidad política, una densidad social con una enorme presencia ciudadana, ciudadanos que no se dejan y todavía instituciones que equilibran poderes. Creo que si vemos el horizonte de inversiones en el largo plazo, todavía hay motivos suficientes para pensar que se puede apostar en México, a pesar de las dificultades de corto plazo, a pesar de las desventajas que las medidas de este gobierno ha generado a nuestro país. Con esto termino la presentación y estoy a sus órdenes para comentarios y preguntas. Mucha suerte para todos. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante tu ponencia. Y Armando, no sé si gustes que empecemos con las preguntas y respuestas. Si puedes iniciar con la primera, por favor. No se escucha. No te escuchas, Armando. Habilita tu micrófono, por favor. Ya, Enrique, muy buenos días. Gracias por tu ponencia y muy interesante la forma en cómo seccionas los comentarios que has hecho hacia el futuro de México. Empezaría preguntándote sobre la pandemia, que fue el primer tema que tocaste esta mañana. ¿Tú qué opinas de la posibilidad que en las entidades, en los estados más importantes de México, haya un cierre por el rebrote de pandemia que mencionaste, sobre todo cuando al gobierno trae la presión de sí prever el tema de salud, pero de no poder apagar la economía más, porque además él mismo está afectado por el tema de recaudación? ¿Qué opinas de esto en el siguiente trimestre de este año? Dudo mucho, prácticamente creo que es imposible que tengamos nuevamente un cierre generalizado, como el de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, ya a finales de marzo, durante todo abril y mayo. Lo que sí es factible, porque lo estamos viendo en otros lugares del mundo, es que haya cierres localizados. Es decir, que si en algún momento hay un brote que crece de manera importante, esto está pasando, por ejemplo, en Madrid. En Madrid, en este momento, hay una discusión política intensa. El día de hoy, el Poder Judicial español desautorizó las medidas del gobierno porque las combatió la alcaldía de Madrid, pero habían hecho prácticamente un cierre, no al interior de Madrid, sino en la relación de Madrid con el resto de España. Algo así está pasando en Francia, en el Reino Unido, y en diferentes puntos donde se ha percibido un rebrote. Ese escenario no hay que descartarlo, el que tengamos cierres localizados, ya fuera en sectores, ya fuera también en regiones, eso creo que sí lo vamos a ver. Dudo mucho que no haya un rebrote. Si lo hubo en economías y en sociedades más organizadas que la nuestra, me parece que también lo tendremos aquí. No en una segunda ola. Allá tuvieron una segunda ola porque ya había terminado la primera. Aquí no la hemos terminado. Lo que vamos a tener es la misma ola, pero otra vez creciendo. Así que ese escenario no lo descarten, porque sí es algo que me parece que viene, sea a final de este año o a principios del 21. Gracias. Francisco, ¿quieres seguir? Sí, claro. Enrique, gracias. Enrique, se ha hablado sobre la posible baja en la calificación al grado de inversión de México. ¿Qué tan factible lo ves y cómo puede afectar a la economía mexicana? El que nos quiten las calificadoras el grado de inversión a la deuda soberana, porque ya se la quitaron a la deuda de Pemex. Pemex perdió ya el grado de inversión. Lo que afecta es en que se encarece el crédito y probablemente presione a la paridad, al tipo de cambio del peso frente al dólar. Tanto Moody's como Fitch y Standard & Poor's, que son las tres grandes calificadoras, lo que han señalado es que es muy difícil que esto ocurra antes del término del 2021. Es decir, no se va a hacer ese movimiento
de quitarle el grado de inversión a la deuda soberana de México antes de ver qué es lo que pasa durante el primer semestre del próximo año. ¿Qué factores son los que pueden determinar que se quite el grado de inversión? A mi juicio son dos: que no se tenga una recuperación de la economía, es decir, que tengamos este escenario en W, donde después de un crecimiento de algunos meses, otra vez tengamos una baja, una caída en la actividad económica. Es algo que puede suceder, sobre todo si no se gestiona adecuadamente la segunda ola de la pandemia o el aceleramiento de los contagios. Esto es un riesgo. Y el segundo riesgo es Pemex. Si Pemex sigue demandando que el gobierno federal le transfiera volúmenes crecientes de recursos, entonces sería prácticamente imposible evitar la degradación de la deuda y la pérdida del grado de inversión. ¿Qué posibilidades hay? Yo diría que en este momento estamos más o menos en un 50-50. Es decir, la mitad estaría, sí, todavía el 21 mantendremos el grado de inversión, la otra mitad en algún momento del próximo año el país lo va a perder. Y en 2 o 3 meses me parece que tendremos ya algunos indicios un poco más claros de hacia dónde se va a inclinar la balanza, con estas consecuencias de que generaría una problemática financiera de la que hasta ahora nos hemos salvado, porque no hemos tenido presiones inmanejables sobre tipo de cambio, ni tampoco alzas de las tasas de interés. Quizás como resultado de la pérdida del grado de inversión, empezáramos a tenerlas. Gracias. Oye, Enrique, ya que hablas de eso, vamos a quitar de la posibilidad ahorita la descalificación. ¿Cuál es tu opinión real en referencia al desempeño económico del primer semestre del 2021 en cuanto al tipo de cambio y al costo del dinero, al interés? Porque, digamos, la información que todos los empresarios leemos, la información formal, pues habla que el año que entra el tipo de cambio va a estar muy estable, la inflación va a estar muy estable y el costo del dinero va a estar estable. Pero yo, de repente los empresarios nos preguntamos, decimos, bueno, con el rebrote de la pandemia y las consecuencias sectoriales que puede tener, esto suena imposible de creer, y más con la presión electoral. ¿Cuál es tu opinión real en qué va a pasar? Separemos, digamos, las variables. Creo que el tipo de cambio se mantiene estable básicamente porque México sigue siendo, con todo, de los países que pagan las tasas de interés más altas. Cuando en Estados Unidos estás en cero, cuando en Europa estás bajo cero o en Japón igual, una tasa que en mercado de dinero te da un 4,5%, un 5%, realmente es muy apetecible para los inversionistas. Y por esa razón se mantiene un volumen suficiente de recursos para evitar que nuestro peso se vaya para abajo. Hay otro ingrediente importante. En Estados Unidos se lanzó un gigantesco programa de rescate a la economía que incluyó la impresión de dólares. Se lanzaron al mercado cantidades inéditas de dólares. ¿Qué pasa cuando tienes un exceso de oferta de algo, de lo que sea? Bueno, pues su precio baja. Y esto es lo que le ha pasado al dólar en general en el mundo. Se ha debilitado frente a otras monedas y esto ha impedido que a divisas como el peso, no es solo el peso, es también el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno, las monedas en Oriente, no hayan sufrido grandes vaivenes por esta situación de un exceso de dólares en el mercado. Respecto a las tasas de interés, el Banco de México trata de preservar el orden en materia de precios, de controlar la inflación. Y por esa razón, la mayor parte de los expertos consideran que este nivel al que hemos llegado, de 4,25 en las tasas de interés, ahí se va a quedar, no va a bajar más y hemos llegado al piso. Entonces, creo que
las tasas de interés no bajarán más, pero tampoco van a rebotar. El tipo de cambio obedece a este nivel de tasas y el orden en el mercado financiero creo que también lo hará. Lo que tendremos como riesgo en el mercado financiero son los incumplimientos. Los bancos establecieron programas para tener una moratoria de 90 días en los pagos de los adeudos. Esa moratoria ya terminó y ahora lanzaron un programa para hacer renegociaciones caso por caso. Estas funcionarán en algunos y no van a funcionar en otros. Y la prolongación de la crisis productiva y comercial inevitablemente va a hacer, ayer lo dijo Carstens de manera muy precisa, que muchas empresas incurran en incumplimientos y eventualmente entren en bancarrota, tengan que irse a concurso mercantil, de plano bajen la cortina o vayan con su banco y le digan, ¿sabes qué? No tengo cómo pagarte, no hay manera. Esa sí es una problemática que vamos a tener en la última fase de este año y en los primeros meses del 2021. Ahí realmente la autoridad no quiere hablar mucho de eso, pero sí es un escenario que se va a configurar. Oye, el tema de la inflación que ligeramente ya empieza, ayer rebasó el acumulado a 4 puntos, ¿no? Sí. ¿Qué Sí, piensas? estamos en 4%, no es la inflación que el Banco de México desea, ellos quisieran que fuera 3%, pero yo no veo un foco rojo. En la gráfica donde comparábamos la crisis de 94, 95 con esta crisis, a nivel productivo esta es mucho peor, un desplome más violento de la economía. Pero hay que recordar, en aquel entonces la inflación se fue arriba de 40. Entonces, tal vez sí se pueda ir a 4 o 5%, no creo que se vaya más allá. No tenemos presiones mayúsculas sobre los precios en este momento. Mientras no tengamos una crisis financiera, creo que la inflación no será el motivo principal de preocupación en México. Gracias. Enrique, ¿qué hay de fondo en cuanto a la desaparición de los fideicomisos que se discute actualmente en el Congreso? Porque se ha hecho mucho ruido al respecto. Sí, en la madrugada de hoy ya no se discute, ya se votó y ya desaparecieron, bueno, por lo menos en su primera fase legislativa, que es la Cámara de Diputados. Ya consumatum es un hecho. En la Cámara de Senadores todavía tiene que discutirse este cambio legal. ¿Qué hay de fondo? Lo que hay de fondo no es que vaya a desaparecer el dinero que estaban en esos fideicomisos. Lo que el gobierno quiere es que los beneficiarios de los fideicomisos tengan que ir a tocar la puerta o la ventanilla de la Secretaría de Hacienda para pedir los recursos y que sea el gobierno el que discrecionalmente decida a qué darle y qué no darle recursos. Cuando uno tiene esa capacidad, cuando uno tiene el arbitrio de poder asignar recursos a una cosa y no a otra, eso se llama poder. Cuando está por ley, cuando está a través de un instrumento jurídico, de un vehículo jurídico, como es un fideicomiso, donde hay una documentación que establece claramente las asignaciones de los recursos en el fideicomiso, pues entonces el gobierno ya no tiene ese poder. Lo que la desaparición de los fideicomisos reveló es que el gobierno quiere el poder de decir a qué darle y a qué no darle. Y adicionalmente, muy probablemente al no darle a muchas actividades, tener un remanente de varios miles de millones de pesos que van a servir también para apoyar los programas consentidos de la administración, sean programas sociales o sean proyectos de infraestructura. Pero si pudiera resumirlo, Francisco, en una palabra, lo que hay detrás de esta iniciativa, que seguramente va a transitar en la Cámara de Senadores, es el poder, la decisión del gobierno de concentrar aún más poder. Gracias, Enrique. Oye, Enrique, hablando de la palabra poder, digamos, ¿qué es lo que tú observas con el déficit presupuestal del 2021? ¿De dónde va
principalmente a ir al gobierno a tratar de pues, tener estos ingresos faltantes. Y será por eso que se habla ahora de la nueva reforma, esta recaudatoria, pues yo no sé si decirla agresiva, ¿no? Hablando del poder, de que van a poder visitar a cualquier empresario, congelarle sus cuentas, congelarle sus cuentas bancarias, congelarle sus cuentas por cobrar que tiene con sus clientes, etcétera. ¿Qué ves a nivel empresa, a nivel pyme, que tendríamos que estar pues, con cuidado el año que entra en esto? Definitivamente va a haber presión recaudatoria. Yo todavía no veo una presión concentrada en las pymes. Hace como 3 semanas tuve la oportunidad de hablar con Raquel Buenrostro, con la jefa del SAT, antes de que se contagiara, desde luego. Si no, sí. ya me verían confinado. Y explicando la estrategia que está desarrollando el SAT, tienen muy claro que lo que buscan son resultados, como los tuvieron, como los han tenido en este año. Y donde le apuntaron en 2020 y le van a seguir apuntando en 2021 en materia recaudatoria a los grandes contribuyentes. La evaluación que han hecho es que con una presión mayor sobre los llamados grandes contribuyentes, que implica que tengan ventas pues del orden de 1,000 millones, 2,000 millones de pesos al año en esos rangos hacia arriba, de manera sin límite, o que sean instituciones financieras, es así de cualquier tamaño, o gobiernos estatales, en fin. Lo que perciben es que concentrando la fiscalización en estos grupos es que van a obtener un mayor retorno en materia fiscal. Es decir, están asumiendo casi una mentalidad de empresa. Es decir, ¿dónde pongo mi dinero que me rinda más? Si tengo que desperdigar las revisiones entre muchos contribuyentes, donde voy a recuperar 1 millón, 5 millones, 10 millones de pesos, probablemente el resultado sea más pobre. Lo están haciendo a través de medios electrónicos, es decir, la posibilidad de que no se usen recursos humanos, no se utilicen auditores, sino la compulsa de cuentas, la verificación, la verificación electrónica, etcétera. Todo esto sí va a haber, sí existirá una presión sobre los contribuyentes. Y hablo no solo del SAT, sino también del Seguro Social, que es, digamos, el otro gran recaudador del sector privado. Sí habrá que estar muy cuidadosos con lo que las pymes hacen en esa materia, pero yo no veo hasta ahora, Armando, una reforma fiscal donde veamos que el fisco, que el SAT le pone el énfasis hacia las pymes. Creo que los grandes jugadores van a seguir siendo el blanco principal del SAT. Gracias. Enrique, ¿qué escenarios ves para después de las elecciones del 21? ¿Qué tan factible ves que Morena se quede con la mayoría del Congreso? ¿Y qué pasa si se queda con esa mayoría? ¿Y qué pasa si no se queda con esa mayoría? Sí. Lo ponía muy brevemente a la hora de presentar las gráficas. Primer hecho, no veo ninguna posibilidad de que Morena deje de ser la fuerza política número 1. Me parece que va a ganar la mayoría de los estados, va a ganar la mayoría de los congresos estatales y va a convertirse en la fuerza más grande dentro de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué tan grande? Tan grande como es ahora, donde con sus aliados tiene mayoría calificada, es decir, tiene más del 66% de los votos, lo dudo. No creo que pueda repetir ese porcentaje. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Uno, porque ese jalón que tuvo Morena en el 2018 dependió fundamentalmente de que hubiese una candidatura presidencial
tan poderosa como la que tuvo López Obrador. Sin ese motor de votación que representaba López Obrador, me parece que no le va a alcanzar a Morena para obtener ese porcentaje. Y segundo, Morena está convertido en lo que fue el PRI en el pasado por muchos años. Quien desee llegar a un gobierno estatal, muy probablemente sabe que tiene que pasar por Morena, tiene que ganar la candidatura de Morena, porque si no es muy probable que no llegue. Entonces, esto ha hecho que fuerzas políticas y personajes políticos provenientes de diferentes grupos estén hoy en Morena y estén aspirando a diputaciones, a gubernaturas, a diputaciones locales. Y para ganar ese puesto se van a dar con la cubeta, como ya están dándose en la lucha por la presidencia del partido. Hoy, por cierto, termina la encuesta que recién validó el Tribunal Superior Electoral. Hoy termina y el sábado o domingo se da el resultado de quién es el nuevo presidente de Morena. Pero lo que vimos en esa disputa por la presidencia de Morena, lo vamos a ver en los 300 candidatos a diputados, en los 15 candidatos a gobernador y en los miles de candidatos a gobiernos estatales y alcaldías. Entonces, eventualmente esa división de Morena también va a ser muy complicado que llegue como una fuerza monolítica que repita la mayoría calificada, más del 66%, insisto, con sus aliados. Entonces, si Morena no logra la mayoría calificada, es más, si no logra la mayoría absoluta, cambia radicalmente la perspectiva política del país, porque incluso para pasar el presupuesto o para obtener una reforma de ley, el gobierno, el presidente tendría que negociar con la oposición, cosa a la cual hoy no está obligado por tener la mayoría absoluta en las dos cámaras y la mayoría calificada en la de diputados. Entonces, ese sería un entorno político completamente distinto. Si me preguntaras, Francisco, ¿cómo veo el escenario? ¿Qué es lo más probable? Creo que lamentablemente por la falta de presencia del PRI, del PAN, particularmente de estos dos partidos, pero también del PRD, de Movimiento Ciudadano, que no dan luz, no tienen un peso que permitiera un balance político diferente en el país, creo que Morena no va a lograr la mayoría calificada, pero sí va a lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual no va a cambiar el panorama político que tenemos, simplemente va a hacer que lo que hoy pasa en el Senado, que para reformas constitucionales es necesario negociar, pues también ocurriría en la Cámara de Diputados. Ojalá me equivoque y sí tengamos una Cámara de Diputados con una composición diferente que obligara al gobierno a tener que negociar cualquier reforma de ley o cualquier presupuesto. Pero veremos qué pasa en los siguientes meses. Gracias. Enrique, una última pregunta de mi parte. Sobre el tema de la venezolización que hablaste en tu presentación. Digamos, si vemos a Venezuela, el ritmo que sucedió en los últimos 15 años y comparamos no el final de Venezuela que estamos viendo hoy, sino tal vez hace 10 años lo que pasaba en Venezuela con lo que pasa hoy en nuestro país, hablaste hace rato de una palabra, del poder. Y este poder, si comparáramos hace 10 años Venezuela con México hoy, ¿no crees que pareciera que los síntomas sí tienen una cierta concordancia en que primero la política toma el poder, empieza a manejar ciertos fondos, empieza a manejar ciertos atributos políticos globales, vamos a llamarlos inapropiados, y que a partir de ahí empieza a expropiar todas las propiedades privadas hacia adelante, porque esto lo junto con un fenómeno que está pasando que hace años no sucedía en nuestro país, que es la migración de empresarios
hacia los Estados Unidos de forma acelerada, puntualmente hacia la franja esta de San Antonio, Texas, Houston. En esta pandemia, digamos, ha tenido un repunte eso. Y una pregunta de muchos empresarios es, ¿nos tendríamos que ir preparando para los siguientes 5 años? O como algunos empresarios venezolanos dicen, nosotros no creíamos que eso iba a llegar nunca y no nos preparamos. Mira, Armando, como tendencia creo que existe. ¿Por qué? Porque los personajes como Andrés Manuel López Obrador o en su momento Hugo Chávez, uno tienden a creer que tienen un llamado pues prácticamente del cielo, de la Trinidad, para hacer algo en su país. El presidente ya lo dijo muy claramente hace unos días, por encima de las leyes está el pueblo. ¿Y quién interpreta qué es lo que quiere el pueblo? Pues yo. Entonces, es algo natural, algo que sucede con este tipo de personajes. Si hay una pulsión, un impulso a esto, pero yo sigo viendo una diferencia fundamental. Y más allá de los poderes locales, creo que esa diferencia fundamental se llama Estados Unidos. Es decir, Venezuela no tenía un tratado comercial con Estados Unidos. Sí había muchas empresas comerciales en Estados Unidos, sí era su cliente más importante para la actividad petrolera, pero nunca una relación tan compleja, tan diversa, tan estrecha como la que tenemos con Estados Unidos. Y Estados Unidos definitivamente, insisto, no va a permitir a un gobierno como el de Chávez al sur de sus fronteras. ¿Qué hará? Bueno, pues hay 1000 cosas que puede hacer, desde presión económica, y si a algo le teme el presidente López Obrador, es a Estados Unidos. Lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Entonces, ese va a ser un dique fundamental. Más allá de los otros ingredientes internos, creo que esa presencia marca una distancia muy grande respecto a lo que pasó en Venezuela. Sin embargo, como tú dices, sí es cierto que hay empresarios mexicanos que han tomado la decisión de, en lo que veo que pasa, me voy a vivir fuera del país, y si puedo llevarme mi propia inversión fuera del país, lo hago. No solamente a este lugar, a esta zona que dices. Si ves Miami, también está llena de mexicanos que están migrando. Si ves Madrid, también hay una inversión mexicana que está creciendo en España. Sí es cierto que hay quien ha tomado la decisión. Me parece que es totalmente respetable, y mucha gente, si pudiera hacerlo, lo haría y diría, bueno, ya veremos en 3 años y medio cómo están las cosas, y si las cosas se componen, pues regreso, y si no, pues hago mi vida, si puedo hacerlo en otro lado. Es natural, y es natural que no lo hayamos visto hace muchos años, porque no habíamos visto un gobierno como este tampoco desde hace muchos años. Quizá el último que tuvo algún perfil semejante pues fue López Portillo, Echeverría anteriormente, y párale, no hubo otros más. Entonces, sí hay esta tendencia. Sin embargo, yo sí veo en esta relación, esta cercanía, esta conexión tan grande entre las economías y sociedades, como un dique que no va a poder ser resaltado por este impulso de López Obrador y sus seguidores. Muchas gracias, Enrique. Nuevamente mi agradecimiento y mi admiración absoluta para tu persona. Gracias por esta mañana. Gracias, Armando. Enrique, nos vamos con la última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Por qué sigue o por qué mantiene tanta aprobación Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como en la última encuesta que nos compartiste? ¿A qué se debe que tenga ese imán tan grande, que sea tan favorable para mucha gente? A mi juicio son 3 elementos, Francisco. Y el tercero es cada vez más importante. El primero, López Obrador ha generado un clientelismo. Es decir, los programas sociales existen, la
la entrega de recursos existe y hay mucha gente que está beneficiándose de la forma en que maneja el gobierno López Obrador. Yo he comparado, y algunos han comparado, esta circunstancia con lo que pasa en los archipiélagos. Los archipiélagos, donde ven ustedes un montón de islitas. Nosotros estamos en nuestra propia isla y a veces cuando volteamos en nuestro entorno, cuando vemos a nuestros vecinos, colegas, socios, pues no entendemos por qué el respaldo a López Obrador si en ese entorno vemos que pues hay un rechazo generalizado. Sí, pero estamos volteando a nuestra pequeña isla y hay otras islas donde sí se están beneficiando, sí están recibiendo recursos, sí están haciendo negocio y por lo mismo tienen otra visión de este gobierno. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que López Obrador tiene una dedicación al poder que no se había visto en México en muchos años. Creo que el único que ha tenido esta dedicación, obviamente con otro estilo, otro propósito, era Carlos Salinas de Gortari. Un colaborador cercano de Carlos Salinas de Gortari alguna vez me dijo, el entonces presidente se levanta pensando en el poder y se duerme 18 horas después pensando en el poder. Ese era en el ejercicio de su gestión Carlos Salinas de Gortari. Nunca más tuvimos un presidente así hasta hoy. López Obrador se levanta pensando en el poder y sigue todo el día pensando en el poder. La mañanera se ha convertido en el instrumento de gobierno más importante. Define la agenda pública, define de qué se habla, establece una presencia casi generalizada en los medios, hablamos, opinamos respecto a lo que el presidente dijo, no dijo, cómo iba, qué impresión dio, etcétera. Es omnipresente, eso le da una capacidad de influir que no tenían y no tienen otros políticos. Y el tercer elemento del por qué ese nivel de aceptación lo escribía yo hace unos días, es porque no tiene, entre comillas, su López Obrador. López Obrador se convirtió en un dolor, sálvese a la parte, para Enrique Peña, para Felipe Calderón, para Vicente Fox. Desde que fue un personaje político nacional, tuvo una presencia permanente como opositor. Y construyó su imagen, su candidatura, su presencia a través de muchos años, de mucho trabajo, de una capacidad increíble de hacer política. En el escenario político nacional, en este momento no hay ningún político así. No hay nadie que le haga la vida imposible. Son más los organismos empresariales o los organismos sociales los que están dándole lata, o los medios, pero no un partido político, no alguien que eventualmente tenga la intención y la capacidad de organizarse para retarlo electoralmente. Esa ausencia de figuras opositoras, y creo que es un poquito también la explicación de por qué está regresando Ricardo Anaya al escenario. Creo que Ricardo también ha visto esa ausencia, no sé si tenga éxito o no, pero esa ausencia es el tercer ingrediente que hace que López Obrador tenga ese respaldo, porque no hay a quien más respaldar. No hay ninguna otra figura que atraiga la atención pública como lo hizo en años anteriores López Obrador. Así que estos tres ingredientes, clientelismo, una enorme presencia política y ausencia de figuras opositoras, creo que son los ingredientes que explican que tenga ese respaldo de 62%, que es impresionante para las condiciones que vivimos. Otro mandatario estaría en 30%, 20% de aprobación después de más de 80,000 muertos reconocidos, de una caída de 10% en la economía y de la inseguridad que padecemos. Y López Obrador no. Esa es parte de su enorme capacidad, de su carisma. Pues mil gracias, Enrique, por esta súper interesante conferencia. Gracias por ponernos al día de
de lo que está pasando. Y pues quiero recordarles a todos nuestros amigos que si gustan una conferencia con Enrique Quintana, por favor, contáctenos en Smart Speakers. También si tienen alguna necesidad en algún otro tema, pues tenemos a muchos otros conferencistas. Y pues darte también las gracias a ti, a Armando y a BM Digital por participar con nosotros. Y también gracias a los clientes y amigos de Smart Speakers por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias otra vez y pues hasta luego. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Mucha suerte, que tengan muy buen día. Gracias, Enrique. Gracias, Francisco. Gracias a todos los que tuvieron presencia esta mañana. Hasta luego. Hasta luego.